serie que trata sobre Biblia, sobre historia y sobre música. ¿Por qué? Porque evidentemente en la Biblia encontramos historia y encontramos música, y mucha música. La historia está en la Biblia y la historia está también en la música. Y la música forma parte de la Biblia e ilumina la historia. En este gráfico vamos a ver desde la creación hasta cuando todas las cosas sean hechas nuevas. Por eso los dos mundos que pueden ver allí, uno al inicio de la creación y después cuando todo se ha hecho nuevo. La Biblia, al principio, todo lo que sucede en el libro de Génesis hasta que aparece Moisés, ha sido transmitido de una manera oral, pero a partir de allí tenemos toda la transmisión escrita, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los proféticos, mayores y menores. Tenemos en el Nuevo Testamento también los evangelios, también histórico, también cartas apostólicas, también es profético. Luego de eso tenemos la parte profética que ha avanzado toda la historia hasta lo que nosotros estamos esperando como segunda venida de Jesús. Aparecerán todavía 1000 años y es ahí cuando se termina todo este periodo que realmente para nosotros ha sido una experiencia bastante triste. Hay más de 1500 años entre los escritores de Génesis y Apocalipsis, y que lo que la Biblia nos enseña, lo más importante de ella, en lo que se centra, es en la figura de Jesús, la primera, en la segunda y en la tercera venida. Nosotros estamos hoy en este punto de allí, muy cerquita, ¿no es cierto?, ya de la segunda venida. Y por encima de todo esto, sabemos que hay un conflicto, que ese conflicto es el juicio de que Dios no tiene un gobierno justo ni un gobierno de amor. Se pone en tela de juicio el amor de Dios, el amor ágape, el carácter de Dios. Y esto es lo que básicamente nosotros a través de la Biblia podemos aprender como historia, porque al final todo esto es historia. Tenemos una historia que ya es pasada y tenemos lo profetizado de aquí para adelante, que ya como vemos queda muy poco. Cuando empezamos a leer la Biblia, resulta que leemos las primeras 3 palabras en el principio. Y a mí me surgen 3 preguntas. ¿A qué se refiere la palabra principio? La segunda pregunta. Génesis 1.1 tiene un paralelo en Juan 1.1, que comienza exactamente igual, en el principio. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La tercera, ¿qué importancia tiene comprender esa diferencia? Si nosotros vamos al concepto de principio, el concepto que nosotros entendemos de principio, siempre vamos a entender esto, que es el primer instante del ser de algo. Esto está sacado del diccionario de la Real Academia. Es el punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa. Por eso entendemos fácil Génesis 1.1 y tenemos que interpretar Juan 1.1. Porque en Génesis 1.1 es fácil entenderlo para nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se está refiriendo al principio de la creación de este planeta. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La pregunta ¿es justo en el momento de la creación de este planeta o se refiere a un antes? Antes de esa creación, Dios ya existía. Es Dios el que crea. Y entonces, cuando nosotros vemos en este mapita que yo les puse allí, nuestro planeta tiene historia, tiene una historia que nace desde Génesis 1.1, nuestro planeta, pero el universo tiene una historia que nace en Juan 1.1, pero que es eterna y es lo que nuestra mente finita a veces es tan difícil comprender. Porque Dios es eterno. Pero para entender en realidad lo que sí tiene un comienzo, que es el gran conflicto, podemos ir a 2 pasajes
de la Biblia, que yo voy a pedir si hay gente que me pueda ayudar a leerlo. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién está hablando aquí? De Lucifer. De Lucifer. ¿Y qué nos llama la atención en este pasaje? Cuando uno quiere unir historia con música y Biblia, lo primero que yo marqué en rojo, tratándose de música, es el sonido de tus arpas. Evidentemente, es cierto, es muy cierto que la escritura hebrea es muy poética y que muchas cosas pueden ser una figura literaria, pero me llama la atención que hable de las arpas, porque también cuando se habla de adoración en el trono de Dios, también se habla de arpas, se habla de instrumentos. Uno sabe que el canto está, pero también hay instrumentos. Después está este segundo pasaje, que voy a pedir también a alguien que lo pueda leer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bien, ¿de quién está hablando? Pues del mismo, Del mismo. Lucifer. De Lucifer. ¿Y en qué momento sucede esto? ¿Sucede antes o después de la creación? Antes de la creación de este mundo. Exactamente, antes de la creación de este mundo. Ahora, nos llama la atención también porque uno dice, bueno, todo ha sido desde la creación en este mundo y de repente leemos aquí cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, todas las piedras preciosas. Evidentemente, volvemos a repetir, muchas de estas cosas pueden ser también la figura literaria, esa tan poética hebrea, pero también hace pensar que en el cielo existe todo esto, porque estoy seguro que toda esta poesía nace de lo que conocemos, pero hay todavía mucho más. De hecho, los instrumentos que se ponen allí, hay que aclarar que hay algunas versiones en las cuales no aparecen los instrumentos, aparecen las piedras, pero no los instrumentos, pero yo me aferré un poquito ahora a la Reina Valera de 60 y 95, donde sí están, porque de alguna manera sirve para ver también qué instrumentos conocidos por ellos usan para esta poesía. Y los instrumentos son estos: arpas, flautas, y eso que ven a la derecha es un tamboril, que uno enseguida pensaría que es un instrumento de percusión, y yo les voy a decir, sí, está usado como instrumento de percusión. Ahora lo van a ver porque encontré un vídeo donde justamente se hace una interpretación de una obra escrita en 1600, tocada por flautas y tamboril, por una sola persona, y me llamó mucho la atención porque justo el pasaje de Ezequiel habla de las dos cosas unidas.
más o menos para que tengan una idea. Pero en todo caso, estos son los instrumentos que se usaron poéticamente, pero que sí nos indican que había en el cielo música y que estoy convencido de la existencia también de los instrumentos. Porque no solamente en ese pasaje, en el de Isaías sí hablaba de arpas, y luego en las visiones del trono de Dios, las arpas vuelven, no solamente cantan, sino que también tocan instrumentos. Lo que yo quería hacer mucho hincapié es darnos cuenta que en la Biblia se nos presenta una historia que es el gran conflicto cósmico, que es la lucha por querer ocupar el lugar de Dios y el juicio sobre los principios de su gobierno. Porque cuando nosotros ponemos nuestro foco allí, entendemos mucho más claro todo lo que después la Biblia habla de la historia a partir de la creación y lo que estamos viviendo hoy. No podemos olvidarnos de que el conflicto es cósmico, ni siquiera para entender los temas relacionados con la música, que evidentemente es tan importante en el cielo como también lo es aquí. La segunda conclusión que saco es que la música no es creada en el mismo momento que Dios crea el mundo, porque ya existía antes de la creación. Está claro que hay una historia antes de la creación de este mundo que es esencial, que no la perdamos de vista. No es mucho lo que tenemos de información sobre ello, pero es lo suficiente como para entender toda la historia posterior. Hay un tema que para nosotros es esencial, como el que acabamos de decir, el conflicto por la lucha por querer ocupar el lugar de Dios y el juicio sobre los principios de su gobierno. Y entonces eso me hizo pensar que para entender bien los problemas o la alabanza o la adoración, cómo debemos hacerla, lo primero que tenemos que pensar es que alabamos y adoramos a Dios, primero por lo que Él es, porque Él es nuestro Dios todopoderoso, un Dios de un carácter de amor, el cual merece toda honra, gloria y alabanza. Luego viene lo otro que está bien, porque también por ese amor, por ese gran amor, que es tan difícil para nosotros comprenderlo en su plenitud, por ese gran amor también hizo lo que hizo por nosotros. Y también merece agradecimiento eso, y tenemos que ser agradecidos, no vamos a ser tampoco como los leprosos que 10 fueron curados y solamente uno vino a agradecer, ¿no? Pero en todo caso, lo que no podemos perder de vista nunca es que adoramos y alabamos a Dios primero por lo que Él es y por lo que Él significa. Así que ahora ya empezamos a hacer el recorrido, fíjense. Ya la creación la pusimos en el cuadrito que teníamos al principio en el centro. Ya tenemos ahí preparado para ver cada día de la creación. Pero tenemos que antes, allí en el cielo, antes de crear, en la Biblia se menciona los cantos, las arpas, las flautas y los tamboriles como un medio también de adoración y de que había instrumentos de alabanza a Dios. Quizás, vuelvo a repetir, por la poesía no serán la flauta y los tamboriles, tal como los conocemos hoy, serán mucho mejores que lo que nosotros conocemos hoy. Y a partir de ahí, ahora empezamos a hacer el recorrido, que como ven, se inicia desde allí y va a ser toda una secuencia. Ahora, cuando uno piensa, ¿cómo puedo sacar música de la creación? Hay un director de orquesta rumano, que al final voy a pasar un trocito de música dirigida por él. Evidentemente yo tengo en mi profesión una formación muy académica musical. En la música clásica el sonido es un elemento especialmente tratado con cuidado, donde no sirve tocar cualquier nota de cualquier manera. Entonces nos importa mucho cómo está hecho el sonido para poder interpretar. Y él habla sobre los fenómenos. Y claro, uno empieza a estudiar, uno dice, en la creación, claro, la creación está plagada de fenómenos.
porque el agua, el oxígeno, el sol, el átomo, todo está formado por neutrones, electrones, protones, todo termina siendo al final fenómenos. La naturaleza es una combinación de un conjunto de fenómenos y evidentemente todos esos fenómenos necesitan de una percepción para poder ser disfrutados. Y esa percepción está a través de todos los sentidos. Así que todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos son fenómenos. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de ellos. Ahora yo les voy a poner una imagen y les voy a pedir, por favor, que me digan cuál de todos los sentidos les parece que está activo. El gusto. El gusto. ¿Qué otro? La vista. La El olfato vista. también. El La olfato. vista, el olfato. ¿Les Y el parece que sonido alguno más? El tacto. El tacto. Bravo, muy bien. Yo les pregunto, ¿hay sonido ahí? Sí. Sí, no. En el tacto. Vamos a dejarlo allí, ¿vale? Cuando te las comas depende. Seguimos. Aquí. Olfato. 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 Sí, ¿qué más? El tacto. El El tacto. tacto. La Vista. Vista. Muy bien. Gusto. Tocas también. El gusto Tacto. también. Color. O ninguno ha probado nunca una mermelada de rosas. Sí. El gusto también. Sí. Claro. Vamos a seguir. Aquí. Vista. Sonido. Sonido. Vista. Gusto. Olfato. 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 Tacto. Aquí están todos. Y el tacto están todos. ¿Vieron cómo en realidad sin los sentidos no podríamos disfrutar de la creación? Por lo tanto, la percepción que nosotros tenemos a través de los sentidos es importantísima, porque esa percepción nos genera a nosotros la posibilidad de disfrutar a través de los sentidos de todas las cosas que Dios ha creado. Les pongo el último, que también va a ser bonito. Sonido. 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 Sí. Vista. Vista. Vista también. El sonido, evidentemente. Gusto. Fíjense lo importante que es. Todos pudimos disfrutar de estas maravillas, porque la verdad cuando encontré las fotos dije, son bellísimas. Pero sabemos que a través de todos los sentidos, todo esto nosotros lo podemos disfrutar. Por lo tanto, tenemos que los colores y las formas, por ejemplo, son parte del sentido de la vista. Los sabores son partes del sentido del gusto, los aromas son partes del sentido del olfato, y la textura, la presión, la temperatura son partes del sentido del tacto. Lo que nos importa a nosotros ahora, estamos tratando un tema de música también, es que los sonidos son parte del sentido del oído. Ahora, ¿cómo funciona el sonido? El sonido funciona por alguien que emite. Tiene que haber un emisor, pero a la vez que tiene que haber un emisor, lo que decíamos recién, nosotros tenemos la capacidad de recibirlo a través de percibirlo a través del oído. Y entre emisor y receptor, lo que une es el sonido. Por lo tanto, podemos hablar de que el sonido es un vector. El vector, para entenderlo bien, ahora con el problema del COVID, lo estamos entendiendo. Dice que todos podemos ser vectores del COVID, es decir, lo podemos llevar de un punto a otro punto y transmitirlo. Y el sonido es así. El sonido es una energía que Dios nos ha permitido apreciar, que sale de un emisor y llega hasta el receptor, pero no queda en el receptor ahí en el oído nomás, porque el sonido en realidad penetra en nuestro cerebro casi sin barrera. Si uno escuchara el sonido del canto de un pájaro, yo les pregunto, después de pasar por nuestra recepción y decodificarlo, ¿qué tipo de reacción nos produce a nosotros? ¿Positiva o negativa? Positivo. Depende. También depende. Depende. Bueno, pero normalmente, imaginémonos en la semana de la creación lo que debe haber sido. Yo les pregunto, la emisión de ese pájaro en la semana de la creación,
sin la caída del pecado, ¿qué tipo de reacción tiene que haber producido? Positiva. Positiva, De gusto. perfectamente. De gozo, gusto. Les hago otra pregunta. Si nosotros escuchamos ahora un sonido de un rugido de un león a 1 metro, ¿qué Amenaza. reacción? Amenaza total. En la Claro. otra décima de segundo estoy a 4 kilómetros. Exacto. Pero, y en la creación, cuando el mundo no había caído todavía, el sonido del león jamás nos hubiera dado esa sensación, esa reacción negativa. Es decir, el pecado ha hecho que muchos de los sonidos que nosotros percibimos tengan ya connotaciones diferentes y empieza cada vez más a producir reacciones positivas o negativas. Ahora, ayer el pastor Ionescu estuvo hablando también sobre, disonancias. Y claro, eso hoy en día a nosotros nos está produciendo una reacción de rechazo. Y cuando uno hace un acorde que suena consonante, bello, resulta que nosotros tenemos una reacción positiva. Bueno, eso hay que saber entenderlo porque ahí empezamos a manejar otras cosas en música que ya vamos a llegar en la siguiente diapositiva. En esta solamente quiero presentarles características del sonido. Son básicamente 4, que son altura, intensidad, duración y timbre. Un sonido tiene altura, porque yo puedo cantar una nota más bajo y una nota más alta. Puede tener intensidad, porque la puedo cantar más fuerte o más suave. Duración, porque un sonido solo, si yo canto un sonido solo y lo hago durar 2 segundos, es diferente a si lo hago durar 10 segundos. El timbre, ya lo vamos a ver, porque después les voy a poner un ejemplo de pájaros también, donde van a ver cómo cada uno de los pájaros tiene un timbre distinto. Nuestras voces tienen timbres distintos. Eso hace que algunas voces sean más incisivas, más brillantes, que otras sean más dulces, más suaves. Los cantantes saben hacer eso perfectamente bien. Cuando tienen que hacer algo con más brillo, saben cómo hacerlo, o endulzar la voz también la endulzan. Y a veces es el mismo cantante el que lo hace. Quiere decir que el timbre es una característica de color del sonido. Tenemos que saber apreciar cuándo es buena o cuándo es mala la música, también a partir de esto. Sonido tiene altura, la altura, ya como les dijimos, al final termina pudiendo hacerse melodías con las alturas del sonido. Con la intensidad se hacen matices más fuertes o hablo más suave. O la duración del sonido hace posible también tener diferentes ritmos, y con esto quiero aclarar bien, el ritmo no es algo malo cuando se entiende y se lo maneja con inteligencia. El Salmo, si no me equivoco, el 147, 7 era el que decía que tenemos que cantar con inteligencia, y después lo del timbre que era color. Pero claro, allí les puse las cualidades, pero lo importante ahora es esto. Yo les hago una pregunta que es muy sencilla. Cuando nosotros dormimos o estamos despiertos, ¿cuándo hay más tensión? Vamos a hablar de tensiones y distensiones. Si una persona está despierta y trabajando, una persona está durmiendo, ¿cuándo les parece que hay más tensión? Cuando está despierta. Cuando está despierta. Cuando está durmiendo. Claro, cuando está despierta. Por lo tanto, la otra pregunta es, por ejemplo, esta. Si yo extiendo mi brazo o yo lo libero, ¿cuándo mi brazo está en tensión? Extendido. Al extenderlo. Bueno, resulta que cuando uno estudia los fenómenos, uno se da cuenta que ese factor de tensión y de distensión está prácticamente en todos. Si yo les digo, a ver, por colores, díganme un color que dirija nuestro pensamiento hacia la tensión. Rojo. Inmediato, era el primero que iban a decir, yo sabía que iban a decir el rojo. Siempre va a pasar eso. Y si les digo, y un color que les dé paz, que les dé sosiego, tranquilidad. Verde. Por ejemplo. Verde. Bueno, todo
todo lo que tiene que ver con los fenómenos están hechos con tensiones y distensiones. Por lo tanto, nosotros tenemos en la altura del sonido, cuando es agudo, genera tensión. El sonido, cuando está en su altura máxima, genera tensión, y cuando está en la zona baja, tiene distensión. Lo mismo pasa entre un sonido fuerte y un sonido suave. Imagínense escuchar un concierto, por ejemplo, de estos conciertos rock donde ponen los decibelios altísimos. Eso genera tensión, y en ese estado de tensión se mantienen todo el concierto porque no bajan los decibelios durante casi toda la actuación. Por contra, cuando uno escucha algo suave, también se produce una especie de distensión. Bueno, lo mismo pasa con un sonido largo o corto. Uno solo. No estoy hablando de que haya varios sonidos, sino que sea uno solo. Cuando uno hace un sonido largo y un sonido cortito, el sonido largo nos genera la necesidad a nosotros de estar atentos y por lo tanto genera tensión. El corto inmediatamente se acaba y se distiende. Y lo mismo pasa con el timbre. Estas características del sonido tienen sus medidas ahora que en física se estudian y que, bueno, la altura se mide por hercios, la intensidad por decibelios y, bueno, la duración por el tiempo y el timbre depende del medio emisor. Pero lo que sí es importante entender es la tensión y distensión, y que es ahí donde tenemos que pedir mucho discernimiento a Dios para entender perfectamente cómo en la música podemos manejar la tensión y distensión de tal forma que sí pueda servir de alabanza y de adoración. Me pareció muy interesante cuando el pastor Ionescu hizo ese ejemplo del himno Cantad Alegres y que lo dejó en un estado de suspensión sin terminar, y cómo estaban todos esperando que eso acabe. Porque eso que acaba, cuando acaba, se genera ese estado de distensión. Y en el equilibrio de las tensiones y distensiones, cuando nosotros aprendemos esto, podemos encontrar, no solamente en la música de adoración, que es lo que más nos importa y sí que es en ese caso absolutamente importante, pero también en la música que escuchamos todos los días. Yo les puedo decir que incluso en música académica o clásica también hay malos ejemplos de la suma de tensiones hasta tal punto que para mí no es aceptable. Así que esto es esencial para que nosotros podamos entender la música, pero esto sale de la propia creación, porque son todas características que tiene el sonido, y el sonido que nosotros podemos percibirlo a través del sentido, como hemos dicho. Los armónicos, unos sonidos que nosotros escuchamos y que normalmente quien no es músico no lo puede apreciar de primeras, aunque aprecia el resultado, no puede apreciar qué es lo que está pasando. A ver, yo les pregunto, ¿qué fenómeno no pueden apreciar en esta foto? Sonido. El sonido, el Olor. El olor, claro. No. Ahora nosotros en la foto no podemos nunca apreciar lo que nos está faltando, que es exactamente su aroma. El aroma de la lavanda. Cuando hablamos de fenómenos, todo fenómeno, como puede ser una flor, trae consigo un fenómeno secundario al que se le llama epifenómeno, y que es ese segundo fenómeno que es, en este caso, el olfato, porque nosotros podemos ver las flores, pero tenemos que acercarnos para poder percibir su aroma. Entonces, de un fenómeno madre, como es el de la foto, que es la lavanda, se deriva un segundo fenómeno, que es su perfume. Y cuando nosotros hacemos música, los músicos sabemos escuchar de los instrumentos, especialmente instrumentos acústicos, no de los instrumentos electrónicos. Los instrumentos electrónicos tienen una descomposición del sonido de tal forma para volver a armarlo, para poder entregarlo, que le quita ese orden de armónicos, que es el perfume del sonido que todos percibimos, los músicos lo percibimos, y vosotros, ustedes, también lo perciben sin darse cuenta cuando alguien está haciendo música en vivo. Por ejemplo, en estos aparatos no podemos escuchar esos armónicos.
pero podemos escuchar el resultado de cómo esos armónicos hicieron interpretar la obra al que la interpreta. En música hay 32. No quiero quedarme aquí porque esto es muy para músicos, pero hay 32, desde el primer sonido hasta arriba, 32 sonidos que ninguno llega a percibir de primeras, pero que están allí. Ahora lo curioso es que los primeros 6 sonidos forman un hermosísimo acorde mayor y que esos primeros 6 sonidos son los que mayormente nosotros escuchamos, porque de ahí para arriba tiene que ser alguien con un oído fabuloso como para poder llegar a percibir cada uno de todas esas notas que no se tocan, pero que están inmersas dentro del sonido. Así que la segunda conclusión que sacamos hoy es que el sonido es un fenómeno y que lo podemos percibir por los sentidos, en este caso el oído, que tiene múltiples características y que forma parte de la creación. Antes de seguirlo, quiero que puedan escuchar si son sonidos agudos, graves, si el mismo pájaro tiene agudo o grave, el timbre y los ritmos que tiene cada pájaro. Fíjense en esto. Son diferentes pájaros. Hay uno por aquí. A ver si estaba aquí. Esperen, que lo quiero buscar. Este no es el cuco, ¿no? Este es otro. A ver si aparece después de este. Bueno, este. Fíjense, sonido agudo grave. Tam pam, tam pam, tam pam. Bueno, Dios le dio a estos animales la capacidad de hacer música, pero fíjense, tenemos muchos para no aburrirnos y escuchar siempre los mismos. Escuchen otros por aquí adelante. Otro. Cada uno es diferente. Cada uno tiene un tipo. Y quiero ir al final, porque en el final había uno que me gustó especialmente. A ver si aparece por acá. Este. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto tiene ritmo, esto tiene melodías, esto tiene belleza, porque Dios ha creado todo bello. Y la belleza es algo en lo que nosotros tendríamos que meditar también todos los días. Hace poco, no mucho tiempo atrás, escuché que en pedagogía estaban hablando de educar sobre la belleza. Lo que Dios nos ha entregado y nos ha regalado tiene absoluta calidad. Y ahí me viene una reflexión que yo simplemente pienso, ¿qué le devolvemos nosotros a Dios? Dios nos ha dado algo perfecto. Evidentemente, aún con el mundo caído como está, podemos disfrutar de estas cosas que son maravillosas de la creación, y todo entregado con calidad. ¿Qué otro sonido les parece que puede haber existido esos primeros 6 días de creación? Por ejemplo, cuando separa las aguas, el sonido del agua, ¿no es cierto? Uh-huh. El sonido del mar. Y en Génesis 1, 2, 3, vemos que el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y yo quiero hacer una reflexión ahora. ¿Qué otro sonido, aparte de ese, importante, nosotros podemos apreciar en la creación? La voz de Dios. La voz
de Dios. Bíblicamente nosotros podemos leer textos. Aquí les voy a pedir por favor que me vayan leyendo. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Una de las características de la voz de Dios que nosotros encontramos en la Biblia es que su voz es poderosa. De alguien que tiene tanto poder no podemos esperar menos. La voz de Dios es tan poderosa como el poder que Él tiene para transformar nuestras vidas. Siguiente, Ezequiel 43:2. He aquí la gloria de Dios de Israel venía de parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. De muchas aguas, el estruendo es otra de las características. No quise poner todas porque hay más. Si nosotros recordamos en el monte de Sinaí, cuando Dios le habla al pueblo y les da los mandamientos, fue lo único que ellos pudieron escuchar de la voz de Dios. De tal forma, fue tan potente que cuando terminó, le piden por favor a Moisés que intermedie entre Dios y ellos porque no podían ellos soportar. El pecado nos ha separado tanto que no podemos soportarlo así tan fácilmente, ¿no es cierto? Apocalipsis 1:10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. En realidad hay muchos versículos de trompetas que hablan sobre la voz de Dios como trompeta. Lo único que quería era mostrar cómo la voz de Dios tiene sus características también. Es esa voz de Dios la que también nos llama cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por lo tanto, ahora tenemos ya los 6 días, eso fue lo que fue creado cada día, y vamos a ir poniendo el sonido del mar, el sonido de los animales, tanto acuáticos como de aves, el sonido de los animales terrestres, la voz del hombre, pero por encima de todos ellos, la voz de Dios. Y cuando terminó todo eso, dice que Dios reposó, cesó su tarea, bendijo el sábado y lo santificó. ¿Cómo debe haber sido ese día para Adán y Eva, donde todos sus sentidos deben haber estado encendidos, disfrutando de todo lo que Dios había creado para ellos y especialmente disfrutando también de la música? Cuando yo pienso en esto, vuelvo a repetir, Dios nos ha entregado algo verdaderamente de calidad. ¿Qué le devolvemos nosotros a Dios? El arte, que es también belleza, los artistas reflejaban muchas veces la creación. Esta pintura de Miguel Ángel también representa la creación, es un pedacito de todo el cuadro. Pero yo les voy a poner ahora en música una obra de un compositor, solamente vamos a escuchar un poco el inicio, que también está en nuestros himnarios. Nuestros himnos tienen un valor incalculable, no podemos perderlos. Realmente el himnario que tenemos es hermosísimo, porque en nuestra comunión especial con Dios hay 3 cosas que no deben faltar nunca: la oración, el estudio de su palabra y la alabanza. Este que van a escuchar ahora es el que figura en nuestro himnario como número 73, fue compuesto por Joseph Haydn. Im kommenden Tage sagt es der Tag. Die Nacht, die verschwand,
Und der folgenden Nacht, die Nacht, die verschwand, der folgenden Dios nos ha dado belleza, Dios nos ha dado calidad. También pensemos qué le devolvemos a Dios. Yo puse de Edén a Edén. Cuando termine el vídeo, que dura unos 2 minutos, se van a dar cuenta por qué. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oh, bien sûr. Le jardin de Dieu, il est immense et il est toujours fertile. Il y aura toujours de la musique. El jardín de Dios es inmenso, siempre fértil. Ahí siempre habrá música. Por eso lo puse de Edén a Edén. Desde el Edén, que lamentablemente tuvo esa fea historia de caída, hasta aquel totalmente restaurado, renovado, todo será hecho nuevo. Pero allí siempre tendremos música. Ahora, imaginemos qué música vamos a hacer allí. Y no hace mucho escuché, tenemos que aprender a vivir el cielo ahora. Dios nos ha regalado belleza. Dios nos ha regalado todo para que a través de nuestros sentidos podamos apreciar todo lo que Él hizo y creó por nosotros. Y a ese Dios le damos Soli Deo Gloria.